La gente se reunía alrededor de Jesús de Nazaret y él se puso a decir: esta generación es una generación perversa. Pidió un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versos 29 al 32. La conversión es el camino ideal para volver por las sendas de Dios, para entender a Dios, para recuperar la felicidad y el éxito humano. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 9 de marzo, año 2022. La conversión es el camino ideal, tema que nos corresponde para este día, pensar por qué es importante esa palabra conversión. Es una palabra que corre a lo largo de la Sagrada Escritura y siempre será una propuesta: convertirse, cambiar, pensar mejor, detenerse, guardar silencio, respetar. Es decir, se puede aplicar en una multiplicidad de posibilidades. La Biblia enseña un camino de conversión donde la persona se sana espiritualmente, recupera toda su potencialidad, vuelve nuevamente por el camino del bien, de lo correcto y de lo justo. Entonces aparece la importancia de la conversión, que es el camino ideal para que una persona se entienda con Dios. Sabia e inteligentemente el Papa Francisco aclara lo que sucedió allí en el caso de que cita Jesús de Nazaret, que es el caso de los signos. El signo de Jonás, que Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo logró? Jonás fue un personaje que no es un personaje perfectísimo, como lo dice el Papa Francisco, sino que es un personaje que aparece en la historia de la salvación y se convierte en personaje porque Nínive se convierte y Jonás siente una gran tristeza e incluso reprende al Señor. Y la historia de Jonás con Nínive se articula en la Santa Biblia en 3 capítulos según la Santa Biblia. El primero es como la resistencia a la misión que Dios le confía a Jonás: ve y dile a ese pueblo que se tiene que convertir y debe de cambiar. Y aparece como una primera resistencia, y aparece un segundo capítulo que es la obediencia, y cuando se obedece entonces aparece el milagro en toda la comunidad. Y la tercera es la obediencia a la voluntad de Dios y el pueblo se convierte a Dios. Hay como una resistencia a la misericordia de Dios, pero hay que entender cómo va sucediendo ese proceso de conversión, porque puede darse perfectamente que una persona no quiera volver por los caminos de Dios. Por ejemplo, que una persona diga: a mí no, pues no me dice nada confesarme. Una persona dice: yo no quiero consejos. Otra persona dice: yo no quiero que me den sermones, yo sé lo que debo hacer con mi vida. Ahí se desbarata todo un proceso de conversión. El hermeneuta bíblico propone una conversión acogiendo los signos de Dios, es decir, los signos que Dios propone a la humanidad. Y son signos donde Dios invita a volver nuevamente por el camino donde Él ha venido a perdonar y no a condenar. Y eso es muy importante, leer los signos de Dios. Entonces la conversión de cada persona será un reto para una auténtica vida cristiana, familiar, una vida profesional. Está la propuesta, sí. A lo largo de la Biblia, la propuesta se puede resumir en una frase muy diciente: conviértanse porque el reino de los cielos está cerca.
Es decir, llega el momento oportuno y crean en la palabra de Dios. Esa es una palabra que utiliza con mucha frecuencia Jesús de Nazaret y la utiliza al inicio de la misión que él realiza durante 3 años. En el fondo, ¿qué es lo que está pasando? En el fondo es una situación de estar fuera del lugar de Dios. Personas, espacios, movimientos. El camino es volver nuevamente a reencontrarse con la verdad, volver nuevamente a eso anterior, y la acción es un encuentro con Jesús de Nazaret. Ese es el tema de la conversión. Es un tema de reconciliación que aparece en la Santa Biblia. Es un tema de aprender a perdonar, de aprender a extender la mano. Es un tema de no estar condenando permanentemente a las personas. Tratad de hacer ese esfuerzo. Reconciliación aparece en la historia de la salvación en toda la Santa Biblia y aparece con un sello que se llama la misericordia y la bondad de Dios. La reconciliación es con Dios y con la comunidad, con las personas que viven en la sociedad. La Biblia tiene un buen número de profetas y ese buen número de profetas predicaron ese tema de la conversión para el pueblo de Israel y hoy en día sería exactamente igual. ¿Cuál es la conversión que quiere Dios? Y la respuesta sería, por ejemplo, del profeta Isaías, es un cambio de conducta y es un cambio de corazón. Cambia la conducta y cambia los sentimientos y aprenderá qué significa conversión. También conversión es radical, es fruto del Espíritu de Dios. Comenzar a vivir desde la fe, creer en la palabra de Dios, convertir el pensamiento, buscar algo que enseña Dios, que se llama lo bueno, lo agradable y lo perfecto, que así lo enseña el apóstol San Pablo, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. ¿Cómo se llega a esa reconciliación? Sería una buena pregunta. Y se llega con el perdón. Y lo que anuncia Jesús a lo largo de su ministerio es el perdón. Yo vine a perdonar, yo vine a salvar, yo vine a liberar a las personas e invita a las mismas personas, incluso en ese mismo sistema, a perdonar 70 veces 7. Anuncia Jesús el perdón de los pecados, que eso es importantísimo en materia de conversión y de reconciliación. Por ejemplo, la libertad a los oprimidos, sanar, perdonar, son gestos típicos de la manera de ser de Jesús de Nazaret. Un gesto típico, por ejemplo, es acoger, comprender, perdonar, mostrar la bondad que tiene el Hijo de Dios cuando se relaciona con las personas según los escritos bíblicos. Ahí hay una buena presentación de lo que significa reconciliarse. Jesús perdona y convierte a los pecadores, y la conversión, es decir, es un elemento constante en el ministerio de Jesús de Nazaret. Es un elemento constante, es decir, con la conversión se apunta a una excelente vida, a una vida muy buena delante de Dios y delante de los demás. ¿Qué impide la conversión? Terminemos hablando de eso. ¿Qué impide que una persona dure cantidad de años y no se convierta? O quizás lo atrape la muerte y tampoco se quiso convertir. Digamos algunos defectos ante la conversión que se pueden dar. Creo que tengo siempre la razón y la persona se cierra a la banda y tengo la razón. El egoísmo, las excusas permanentes, el orgullo, la impaciencia, la susceptibilidad, el resentimiento, la intolerancia, la envidia, la falsedad. Esos pueden ser algunos elementos que se convierten en defectos para no entender la conversión que quiere Dios de cada uno de nosotros. La conversión es el camino esencial para encontrar la felicidad y la realización de cada persona. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,